con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. El pasado viernes en nuestro programa hicimos alusión a el feroz asesinato de dos niños venezolanos, uno de 16, otro de 13 años apenas. Estaban estos niños montando el pesebre, montando el nacimiento en su comunidad cuando apareció una comisión de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, 8 efectivos de la PNB, y los asesinaron a mansalva. Hirieron también a otras 2 niñas y golpearon a toda una familia. Se salvaron los demás porque 2 de sus integrantes eran también efectivos de la PNB, si no, bueno, quién sabe qué hubiera ocurrido. Apenas terminó el programa nos enteramos de la tragedia que esa misma madrugada había ocurrido, que cobró la vida de José Castillo y de Luis Balbuena, del Hacha Castillo y de Luis Balbuena. Días antes, horas antes, había ocurrido el atroz asesinato del señor Avelino allá en la panadería Rosalba, en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas, del Marqués. Y horas después ocurrió la incursión de presuntos efectivos del DGCIN en el Parque Nacional Canaima. Una situación muy extraña que el país y el mundo conoció gracias a la acuciosa labor de un periodista venezolano, el periodista Germán Dan. A través de su cuenta en Twitter, Germán Dan dio la noticia al mundo. Hubo una incursión de unos sujetos que llegaron a Canaima en un avión particular. Al parecer ese avión está involucrado en anteriores hechos delictivos. Ahí llegaron estos sujetos, repito, presuntos integrantes de este cuerpo de seguridad del Estado, este equipo de inteligencia del Estado, el DGCIN. Entre ellos, bueno, se conoce la identidad solamente de uno porque todos iban encapuchados y esa persona que estaba con el rostro descubierto resultó ser uno de los efectivos que estuvo presente en la masacre del Junquito, donde se le dio muerte atroz a Oscar Pérez. Bueno, hubo un conjunto de incidentes allá en Canaima. Ellos pensaban quizás que se iban a encontrar con una operación sencilla de amedrentamiento de unos indígenas atemorizados y semidesnudos, y se encontraron no solamente con una fuerte resistencia, sino que los indígenas, algunos de ellos, los agarraron, los apresaron, los desarmaron. Esa es la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió, con un saldo trágico: un indígena pemón asesinado y 3 heridos al menos. Nuevamente sale a relucir el nombre de ese valiente defensor del pueblo de Guayana, Américo de Gracia. En primer lugar, porque él estaba pendiente de toda esta situación, y en segundo lugar, porque los canallas que han permitido y cobijado toda esta situación de violencia allá en el sur del país ahora quieren enlodar su nombre y de alguna manera vincularlo con toda esta situación. Por eso tenemos en línea precisamente a Américo de Gracia. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dile al país y al mundo qué fue lo que pasó en Guayana, qué fue lo que pasó en Canaima este fin de semana. Te escuchamos. Buenos días, muchas gracias, Chugo, y buenos días a toda Venezuela. Bueno, efectivamente tú acabas de hacer una breve resumen, conciso, preciso y fiel a los acontecimientos que han ocurrido y ocurrieron
sábado 8 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, cuando 19 sujetos, obviamente todos vinculados al DIGESIN, porque se hospedaron en el hotel Amameru, que participó de manera activa en la operación, digo, los dueños o los propietarios o los encargados de este hotel, porque todas estas personas se hospedaron en ese mismo hotel, porque días antes en helicópteros, y te lo estoy dando por primicia porque el día de ayer tuvimos contacto con los indígenas de el Parque Nacional Canaima, el días antes en los helicópteros de Amameru, que es la posada turística, fueron trasladadas cajas y cajas y cajas que se supone eran los armamentos, ataron a los guías turísticos indígenas, desviaron la canoa, o mejor dicho, la lancha donde se trasladaban supuestamente estos turistas hasta el Salto Ángel, lo desviaron hacia el sector Los Arenales, donde interceptaron una canoa de donde iban viajando los dos indígenas pemones, Charlie y Carlos. Charlie, de 21 años, fue el que resultó finalmente muerto en extrañas circunstancias, porque llegó al hospital Ruiz y Páez con un tiro en la pierna, en la parte de abajo, por debajo de la rodilla, y terminó muerto supuestamente, extrañamente, en un infarto en el quirófano del hospital Ruiz y Páez. Se salvó, que fue el testimonio más verídico y más exacto de lo que estaba ocurriendo, Carlos, hermano mayor de Charlie, de 26 años de edad, y se conoció lamentablemente la denuncia, porque estos dos indígenas, Charlie y Carlos, se devolvieron hasta el puesto de Canaima, donde finalmente dieron el alerta y fueron trasladados hasta el hospital Ruiz y Páez, a 2 horas en aéreo de Canaima hasta allá. Y por supuesto entonces se dio, mejor dicho, la posibilidad de que fueran atrapados algunos DIGESIN, algunos miembros de Corpolet que participaron efectivamente en la operación, y miembros también de esta operación que se dio, que todo el mundo conoció. Y el elemento de ayer, el novedoso, es que se presentó, como siempre, un funcionario, no está identificado en el video, anoche lo publicamos en nuestro TL, un funcionario de las Fuerzas Armadas manifestando pues que ellos no sabían nada de la operación, que eso fue una operación que ellos están investigando, etcétera, etcétera. Como siempre, el gobierno, en este caso a través de este vocero, negó la participación del gobierno, negó la participación de las Fuerzas Armadas, negó la participación del REDI y del SODI. Esto, por supuesto, lo que hace es echarle mucho más leña al fuego, mucho más combustible, porque el día de ayer entonces la gente terminó con este saldo, que es importante que la gente lo maneje. Un indígena resultó asesinado y muerto, 4 indígenas resultaron heridos, 3 de GESIN los tiene retenidos la comunidad de Canaima, 2 trabajadores de Corpolet también están retenidos por la comunidad de Canaima. El de GESIN, 3 de GESIN huyendo en el sector de la laguna, 9 de GESIN huyendo en el sector El Arenal, huyendo, digo, hacia la montaña, porque los indígenas, por supuesto, ahora comienzan toda una acción también de exigir justicia. Y por supuesto, en este caso, piden, y lo van a hacer, y ojalá pues no se pongan necios los del régimen, el allanamiento de Amameru, que es la posada turística donde se supone estaban operando los miembros del DIGESIN. Y digo que no se pongan necios porque eso ya ha ocurrido en otras ocasiones dentro de la Gran Sabana,
y terminan entonces saldos lamentables cuando no se pretende hacer justicia con estos pueblos indígenas. Ahora, nosotros hemos advertido y hemos alertado a través de distintos factores en el exterior, en la OEA, en Washington, en el Parlamento Amazónico, en el Parlamento Latinoamericano, todo lo que está ocurriendo dentro del marco de la comunidad indígena que hoy lamentablemente está siendo atropellada. El día de ayer incluso el único municipio, entiendo, en el país donde no se hizo el proceso electoral fue en el municipio Gran Sabana, donde los indígenas decidieron boicotear el proceso electoral a propósito de que se haga justicia, al extremo que el Consejo Nacional Electoral anuncia que próximamente se reformulará la fecha para el proceso electoral. O sea, hay una acción de calle contundente de parte de los pueblos indígenas en relación a que se haga justicia en la Gran Sabana y cesen estos atropellos. Y por supuesto tenemos ya el testimonio de estas comunidades indígenas que, así como ellos llevan registro de cuántos caen, qué aviones caen, qué helicópteros caen, qué número de siglas caen dentro del aeropuerto de la Gran Sabana, digo ellos, el Instituto de Aeronáutica, los indígenas también llevan su control aparte, de modo que por eso es que sabemos que la misma avioneta que fue utilizada en Haití por los narcosobrinos ha sido utilizada por este grupo del DGCIN para llegar a Santa Elena y bajar las cajas que, según ellos, en esa oportunidad traían juguetes y que era una operación que dirigía a Mamerú. Y es curioso, y te lo digo como primicia porque va a ser noticia el día de hoy, en este día que apenas amanece hoy, que el mismo dueño del hotel Aramerú es el mismo dueño del hotel en la Gran Sabana, el nuevo dueño del hotel de la Gran Sabana, César Díaz, que obviamente tiene sus manos metidas en esta operación. César Díaz lo vinculan estrechamente a Diosdado Cabello. Eso es bueno que la gente lo tenga apuntado, porque no es casual que las cosas se estén dando de la forma como se estén dando. Unos se niegan, lo mismo que ocurrió exactamente en Puerto Ayacucho hace unos días, cuando agarraron a Luis Felipe Ortega Bernal, que era un solicitado de la Interpol, miembro de Garganta, miembro del ELN y con el apodo de Garganta. De modo que esta es una noticia que está en pleno desarrollo. Yo te agradezco, Chuo, que le hagas seguimiento, tú que eres un comunicador social nato de este proceso, porque necesitamos de verdad no solamente que se aclare, sino también que se haga justicia, porque lo del arco minero, lo que le ha traído a los guayaneses, a Venezuela y lamentablemente al mundo con esta destrucción masiva que se está dando de nuestro hábitat, lo que le ha traído es mucho más desgracia. Estamos conversando con Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar, diputado, representante del pueblo guayanés. Américo es muy claro y muy preciso, abundante en información valiosa y pertinente el reporte que nos das. Quisiera que agregaras las consideraciones que te merecen las declaraciones que dio ayer un supuesto representante del movimiento Tupamaro, que dio una rueda de prensa en Guayana, pretendiendo vincular tu nombre con los autores. Yo no sabía que tú eras autoridad del DGCIN o que tenías control sobre militares y sobre aviones, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que dijo este sujeto y de qué manera pretenden afectar o incluso anular tu voz de denuncia en este caso? Te escuchamos. Bueno, gracias por esa oportunidad. Barreto es un concejal de Santa Elena de Guairén, miembro de la Cámara Municipal de Santa Elena de Guairén, le dicen el Gago, es un miembro del partido Tupamaro, forma parte pues del Gran Polo Patriótico,
y es, digamos, el más activo de los voceros de esa Cámara Municipal, y es al que de alguna manera pusieron al frente de la denuncia de decir que Américo de Gracia tenía paramilitares en el Parque Gran Sabana, y que el sujeto que atrapó la comunidad indígena supuestamente estaba pagado por mí, y que revelaba pues mi nombre como jefe de la operación. Obviamente eso no ha ocurrido, porque los indígenas tienen y sostienen a este señor en sus manos. No ha querido ni siquiera dar su nombre al respecto, de modo que eso es una idea del señor para tratar de descalificarme y descalificar la denuncia. Yo debo recordar, como en efecto lo coloqué en mi TL, en mi Twitter, que esa misma operación y esa misma imputación me hizo el entonces ministro del Interior y Justicia, y hoy prófugo de la justicia, el mayor general Gustavo González López, hoy incluso imputado de tener minas clandestinas, según Tarek William Saad, como la Vanguardia en el Quellao, y en aquella oportunidad decía que yo era el autor intelectual de la masacre de Tumeremo. En esto no vamos a arrugar, no vamos a milanarnos, no nos vamos a dejar intimidar, y no se trata, y lo hemos dicho en distintas ocasiones, de ser prócer, valiente, ni héroe, ni héroe de la patria, ni nada por el estilo. Lo que queremos es serle útil, y en este caso serle útil a la comunidad pemona, a nuestra región, a nuestra Guayana, y por supuesto a Venezuela, en aras de la justicia y de que se aclaren. Estos señores no van a poder ocultar la verdad, como no la han podido ocultar a lo largo de los 20 años que han arruinado y han convertido a Venezuela en una tragedia mundial sin precedentes. Finalmente, Américo, estamos en presencia de una operación tipo cinematográfico. Los venezolanos acostumbramos ver en las películas aquella frase de que si algo sale mal, ustedes estarán por su cuenta y el gobierno no reconocerá tener nada que ver con eso. Nos decías que sale ahora un oficial, un militar, diciendo que ninguna autoridad militar sabe quién ordenó ese operativo. Ninguna autoridad militar resulta ahora que dio la orden, ni militar ni civil. Ahora, ¿de qué manera establecer las responsabilidades de un operativo que involucra movilización de efectivos militares, movilización de armamento, movilización de aeronaves, utilización incluso de recursos del Estado como los helicópteros de Corpo Elec? ¿De qué manera ocultar al individuo o a los individuos que dieron esta orden? Y también quisiera una precisión. En tus redes sociales afirmas que el sujeto cuyo rostro fue identificable dentro de este grupo de efectivos del DGCIN es la misma persona que fue señalada como encargado de dirigir una operación en tu contra. Háblanos de esos dos aspectos ya para concluir la entrevista. Sí, afortunadamente los indígenas, como dije al principio de la entrevista, tienen algunos personajes retenidos en sus manos, como el caso de los 3 presuntos de GECIN y como los 2 trabajadores de Corpolet que hacen operaciones allá, más los 9 y los 3 que andan huyendo, digo 3 DGCIN que andan huyendo en el sector La Laguna, y los 9 DGCIN que huyen en el sector de Los Arenales. O sea, de manera que no hay ni un solo indígena detenido. Hay un indígena muerto, lamentablemente, muerto en extrañísimas circunstancias. Y nadie puede llegar a Canaima, y no sé si tú has tenido la ocasión de ir, sin pasar por la aduana de la Guardia Nacional. De modo que toda esta operación está debidamente avalada, permisada, dirigida, operada por el régimen de Nicolás Maduro en cualquiera de sus modalidades. Llámese SEBIN, DGCIN, Guardia Nacional, Ejército, Naval o Aviación, o todas juntas como una operación en concreto, y la definición de la película, de ser escena de película, en donde si sale bien el héroe es Maduro y si sale mal el responsable eres tú,
obviamente que está operando en este caso. Y por supuesto fue identificado por la comunidad indígena Alexander Granco Arteaga, quien participó también dentro de la masacre de El Junquito, donde terminó muerto, asesinado Oscar Pérez. Eso es el testimonio que nos dan la comunidad indígena activa en Santa Elena de Guairén. Esta no es cualquier comunidad, esta es una comunidad que tiene antecedentes de lucha y que ya en varias ocasiones ha derrotado a esos mismos traficantes de miseria en varios escenarios, cuando han capturado justamente a personajes como Alexander Granco en distintas escenas, tanto en el Alto Paragua como en el mismo Canaima, y ahora nuevamente en Canaima. De modo que este es un pueblo que sabe luchar, que sabe pelear, y a nosotros como venezolanos no solamente debemos sentirnos orgullosos, sino darles todo el respaldo y la solidaridad que ameritan estos hermanos indígenas. Américo, te queremos agradecer vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 10 de diciembre. Era Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar y vocero de los pueblos del sur de nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy, lunes 10 de diciembre, se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Ayer, 9 de diciembre, fue el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción y fue también el Día Internacional de los Defensores de los Derechos Humanos. Hoy, lunes 10, se cumplen 21 años de la fundación y activación de una de las organizaciones no gubernamentales más activas en nuestro país en materia de defensa precisamente de los derechos humanos. Es una organización vinculada fundamentalmente con el tema, con ese drama que es el sistema penitenciario venezolano. Me refiero a la organización Una Ventana a la Libertad. Tenemos en línea precisamente a su fundador y director, el doctor Carlos Nieto Palma, con quien queremos conversar a propósito de esto, porque todo esto que estamos diciendo, todo esto que acabamos de conversar con Américo de Gracia, no es algo aislado. Repito, ayer lo publicamos en nuestro Instagram a propósito del segundo domingo de Adviento, que fue ayer.
entre el primer y el segundo domingo de Adviento tenemos el asesinato del señor Avelino en la panadería Rosalba, acá en la avenida Rómulo Gallegos, el asesinato de los dos niños en el Valle cuando estaban haciendo el pesebre a manos de policías nacionales bolivarianos, el asesinato del indígena en Canaima, y por supuesto la muerte de nuestros dos grandes ligas de Castillo y de Balbuena a manos de unos ampones, de unos piratas de carretera que tenían años actuando en medio de la más absoluta impunidad. Es decir, estamos hablando de violaciones claras de los derechos humanos al por mayor. En ese contexto queremos hablar con Carlos Nieto Palma. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Felicitaciones por este aniversario de Una Ventana a la Libertad. ¿Cuál es a estas alturas tu diagnóstico de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país? Te escuchamos. Gracias, Chu, por la llamada y por las felicitaciones. Bueno, sí, hoy está cumpliendo Una Ventana a la Libertad 21 años de fundada en medio de un contexto terrible, ¿no? Creo que la situación de los derechos humanos en Venezuela nunca en la historia de Venezuela había sido tan terrible y había tenido un matiz tan grave como el que tenemos hoy en día, ¿no? Estamos hoy, aparte de eso, se están cumpliendo 70 años de que fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que digamos es el instrumento principal que rige los derechos humanos en el mundo y es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Lamentablemente en Venezuela no es mucho lo que hay que celebrar, porque estamos viviendo una época terrible en lo que tiene que ver con violaciones de los derechos humanos y no respeto a los derechos que tenemos todos los ciudadanos otorgados por la Constitución y otorgados por pactos y convenios internacionales. Estamos conversando con el doctor Carlos Nieto Palma, director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que cumple hoy 21 años. Imagínense ustedes, 21 años y de la totalidad de sus años de vida, 20 bajo este proceso de erosión, de deterioro del respeto a los derechos humanos como el que se ha vivido durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Carlos, ustedes han realizado unas radiografías dramáticas de lo que es la situación penitenciaria, tanto en la población reclusa ordinaria como en el caso de los presos políticos. Recuerdo aquel informe sobre las condiciones del helicoide y el tema también de los presos que han muerto literalmente de hambre, han sido asesinados por el hambre estando bajo custodia del Estado. ¿Cuál es, en tu opinión, esa situación hoy, cuando se cumplen 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos en el mundo? Mira, hoy sigue estando igual a lo que decíamos hace poco, hace un año, tal vez mucho más grave. Ahorita tenemos también a las comisarías policiales, a los centros de detención preventiva de Venezuela convertidas en pequeñas cárceles en Venezuela. Tenemos una población penitenciaria que ronda por el orden de más o menos las 100.000 personas que están presas en condiciones completamente infrahumanas. No solamente ahora estamos viendo personas que mueren de hambre, que siguen habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles venezolanas, sino también personas que mueren por enfermedades como la tuberculosis, el VIH, malaria y otro tipo de enfermedades que ya estaban supuestamente descartadas del panorama epidemiológico venezolano. No, y la situación es realmente grave y lo peor es que no hay ningún tipo de intenciones por parte del Estado venezolano, de la dictadura de Venezuela, de solucionar esta situación que estamos viviendo. Carlos, queremos agradecerte vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 10 de diciembre. Era Carlos Nieto Palma, el abogado Carlos Nieto Palma, director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.
Los felicitamos a ustedes y les damos nuestra palabra de respeto. En esto hay que ser claros y enfáticos. Los defensores de derechos humanos nos defienden a todos, pero también es responsabilidad de todos defender a los defensores de derechos humanos, proteger a los defensores de derechos humanos, porque aquí estamos en una situación en la que son sometidos a persecución, son sometidos a hostigamiento. No se trata simplemente del bullying mediático, se trata de las amenazas concretas contra su ejercicio profesional e incluso contra su integridad personal y su libertad. Es el caso de los abogados, por ejemplo, que no pueden ejercer la defensa en algunos casos porque son perseguidos, hostigados y amenazados. Es el caso de los periodistas, y aquí levanto la voz de solidaridad con Germán Dan. Germán Dan es un periodista del Correo del Caroní, es un colega, es una persona que, cumpliendo con su deber como comunicador y como ciudadano, informó al país y al mundo lo que estaba ocurriendo en Canaima el pasado sábado. Ha recibido por ello amenazas, ha recibido por ello insinuaciones y expresiones hostiles a través de diversos medios. Queremos públicamente expresar nuestra solidaridad con Germán Dan y también advertir al gobierno que cualquier cosa que le ocurra a Germán Dan, el país y el mundo sabrán exactamente de dónde proviene, independientemente de la manera torva, oscura, sombría, irresponsable como han pretendido cubrir estos hechos en Canaima. Muchísimas gracias a Carlos Nieto Palma, y al retorno de esta pausa comercial vamos a estar haciendo un intento, un primer análisis del proceso electoral que se vio ayer en Venezuela. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, y es preciso referirse a el proceso político que se vivió ayer en nuestro país. Ya pasado pues el Rubicón del 9 de diciembre, podemos hablar con absoluta conciencia sobre lo que pasó y sobre las implicaciones de lo que pasó. Aquí en este programa, también en nuestras redes sociales, ustedes lo saben, no incurrimos en ese vicio autodestructivo que al parecer deleita ahora a sectores de la oposición venezolana, que es insultarse, descalificarse mutuamente por tener una u otra visión de lo que debe ser la lucha, de lo que debe ser la táctica frente al adversario, frente al proyecto totalitario. Nosotros no incurrimos en eso. Nosotros dijimos siempre que frente al tema de votar o no votar, lo importante es tener claro que si esa decisión de votar o no votar no forma parte de un diseño estratégico global, entonces es más o menos ocioso. Pues decíamos acá, esto se parece mucho a que tú me digas, mira, Chugo, ¿en qué te quieres trasladar?
¿Quieres irte en bicicleta? ¿Quieres irte en barco? ¿Quieres irte en avión? ¿Quieres irte en automóvil? ¿Quieres irte en patines? ¿Quieres irte en patineta? ¿En qué vehículo te quieres montar? Por supuesto, la respuesta que yo daría a esa pregunta sería, ¿para dónde vamos? Dime para dónde vamos y entonces yo te diré cuál es el medio de transporte más adecuado para hacer esa travesía. Bueno, lo mismo pasaba con esta decisión de votar o no votar el día de ayer, ¿no? Votar o abstenerse tiene sentido en tanto que tengamos una idea clara de cuál es el objetivo que perseguimos, de cuál es la estrategia para lograr ese objetivo, de cuál es la hoja de ruta en la cual se concreta esa estrategia. Bueno, y entonces sí podemos decir, bueno, vale, entonces tiene sentido votar de esta y de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque la lucha contra el proyecto totalitario se tiene que dar en todos los tableros, ¿no? Y el electoral es uno de esos tableros. Por ejemplo, esa podía ser una posición. Otra posición podía ser, no chicos, estamos en un momento de esta lucha donde definitivamente están cerrados todos los caminos y no es pertinente entonces votar porque el diseño estratégico y táctico es hacer tales y tales otras cosas. Ahí también, bueno, era pertinente esa otra conducta. Pero advertimos, dijimos en su momento, lo peor que puede ocurrir es la repetición de lo que pasó en las elecciones de alcaldes. Que unos participen, que otros no participen, que incluso se produzca la situación patética en que hay algunos que participan pero escondidos, participan pero camuflados, participan pero sin decir que están participando, como ocurrió con el Partido Primero Justicia, a quienes, bueno, extendemos nuestra palabra de respeto, pues como respetamos a todas las organizaciones porque nosotros creemos que aquí hace falta todo el mundo. Pero que un partido, por ejemplo, diga, esto que va a pasar el domingo 9 es una farsa electoral y no participamos, y tienes candidatos en Chacao, en Baruta, en El Hatillo, en donde pueda. Entonces, bueno, eso envía una señal de confusión, ¿no? Y de irresponsabilidad demasiado grande. Entonces, decíamos, eso es la peor alternativa, esa es la peor opción. Bueno, y esa peor opción produjo los patéticos resultados del día de ayer. Son patéticos para todo el mundo. El Consejo Nacional Electoral, la señora Tibisay Lucena, admitió una abstención superior al 72%. Yo debo recordar que en las pasadas elecciones municipales la participación fue superior al 58%. En esta oportunidad apenas llegó al 27%, de acuerdo a los registros del Consejo Nacional Electoral, con toda la falta de credibilidad que tiene esa institución en estos momentos. Entonces, esos resultados, repito, son malísimos para todo el mundo. La oposición partidista, la oposición configurada en partidos políticos, por supuesto, recibió un impacto muy duro. Los que no participaron por razones obvias, ¿no? Porque sencillamente regalaron los espacios donde habían sido en alguna oportunidad incluso hegemónicos. El caso del municipio de Sucre es patético. Anoche hasta las 12 de la noche, la última vez que yo contacté a algunas de las personas de la oposición que estaban allí, todavía no había entrado ni un solo concejal a la Cámara de Oposición, a la Cámara Municipal de Sucre. En el peor de los momentos, nosotros tuvimos allí, antes de la victoria de Carlos Ocariz en Petare, nosotros tuvimos, la oposición tenía en la Cámara Municipal de Petare por lo menos un concejal, uno solo contra todo el resto, pero por lo menos teníamos uno. En este momento ni se sabe si habrá alguno, si habrá producido la incorporación de por lo menos uno de los candidatos de la oposición a esta Cámara. Hay otras situaciones también patéticas, lo que ocurrió en el municipio Baruta. Aquí tuvimos en este programa a lideresas vecinales como la arquitecto Xiomara Escobino. Quienes conocen Baruta, quienes conocen la lucha vecinal en Baruta, saben perfectamente quién es Xiomara Escobino. Xiomara ha estado luchando desde hace más de 20 años en esa comunidad, apoyando, por cierto, a todo el mundo, como suelen hacer los líderes vecinales, apoyando a todos los partidos en todas las luchas que se han dado en ese municipio. En esta oportunidad nos refería a Xiomara Escobino,
ellos, bueno, los vecinos, los líderes vecinales fueron a hablar con el alcalde, con el partido político del alcalde, y le dijeron, mira, vale, ¿cómo hacemos? Vamos a integrar aquí una amplia unidad de todo el municipio para enfrentar al proyecto del gobierno. Y la respuesta que recibieron, de acuerdo a lo que declaró aquí Xiomara Escovino, fue que le dijeron, no chicos, aquí no hace falta, nosotros solos ganamos, nosotros solos arrasamos. Bueno, eso originó que en el municipio de Baruta fueron dos planchas, la plancha del alcalde y de su grupo y de su partido, y la plancha de los vecinos. El resultado fue que el PSUV prácticamente arrasó en esas elecciones en Baruta. Bueno, son, repito, situaciones de particular patetismo dentro de un contexto general de error y de derrota. De error y de derrota, repito, no porque lo acertado haya sido abstenerse o porque lo acertado haya sido votar, sino porque al no haber línea, al no haber una orientación clara, al no haber estrategia definida, prácticamente cualquier cosa que decidieras te podía llevar al fracaso, como en efecto ocurrió. Entonces, yo quiero, a propósito de esto, formular una alerta. Una alerta porque aquí hay aspectos que no han sido desgraciadamente ponderados por el país, sobre todo por el campo democrático, por el mayoritario campo democrático en el cual estamos inscritos la mayoría de los venezolanos. Uno, el tema del gobierno, el tema del régimen. Hay gente que dice, bueno, está bien, sí, el PSUV se cogió casi todos los puestos, ¿no? Casi todas las concejalías, casi todos los puestos listas y los puestos nominales. Pero eso no sirve para nada para el PSUV porque eso es ilegítimo, porque votó muy poca gente. La abstención fue masiva y entonces eso es minoritario. Mire, debo aclararles lo siguiente. A los comunistas, al proyecto totalitario comunista, le importa muy poco el ser minoría. De hecho, para ellos ser minoría es una condición de su proyecto político, una condición deseable de su proyecto político. Tú le preguntas a un comunista qué es y te va a responder, yo soy la vanguardia organizada de la clase obrera. Mentira, no son vanguardia de nada, pero digo, ellos mismos se asumen como el grupo que va en una particular situación dentro del conjunto, pero son un grupito. Ellos lo saben y están orgullosos de eso. Es decir, para ellos ser minoría no es ningún problema, porque ellos no tienen una concepción democrática ni de la política ni del poder. ¿Me explico? Para darles un dato histórico, cuando se produce en 1800 y tanto aquella experiencia que se llamó la Comuna de París, que fue el primer intento en el mundo por crear un gobierno comunista, esa Comuna de París fue derrotada sangrientamente, ¿no? Eso generó una reflexión un estudio por parte de Carlos Marx, y escribió a propósito de eso un famoso texto, el 18 Brumario, etcétera, etcétera. Allí hacía Carlos Marx un análisis de cómo y por qué había fracasado la Comuna de París y cuáles eran sus recomendaciones para que cualquier intento posterior de los comunistas por llegar al poder no fracasara. ¿Cuáles eran sus recomendaciones? Bueno, sencillamente ejercicio brutal del poder, ¿no? Ejercicio dictatorial del poder, para que no hubiese la posibilidad de revertir esa situación. Eso fue luego puesto en práctica por Lenin y por Trotsky en Rusia. Cuando llegan al poder, ponen en práctica las recomendaciones de Marx y crean eso que se llamó históricamente el terror rojo, es decir, el asesinato de la gente, la destrucción de todo lo que era la antigua estructura política y social, para evitar que se produjera un retorno al poder de esos actores sociales y políticos. ¿Me explico? Y eso lo hicieron siendo ellos minoría, porque ellos siempre han estado orgullosos de que una minoría organizada y activa puede imponerle su voluntad a una mayoría desorganizada y desconcertada. Bueno, entonces
¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les hago este paseo histórico? Porque hay gente que dice hoy, bueno, sí, está bien, el PSUV se cogió todos los puestos, pero no importa porque ese resultado es minoritario. Repito, a ellos les importa poco ser minoritarios. De hecho, ellos están orgullosos de ser minoría porque se creen la vanguardia de la sociedad, pero teniendo las palancas del poder, en este caso, las palancas del poder económico, la palanca del poder militar, la palanca del poder institucional, entonces, bueno, hacen lo que les da la gana frente a una sociedad, por cierto, desmovilizada. Entonces, eso por allí, ese primer alerta, ¿no? El gobierno sabe, siempre supo que la consigna esa de democracia participativa y protagónica era paja. Ellos siempre lo supieron. De hecho, hoy queda muy claro que el gobierno se asienta no sobre la participación ciudadana, sino por el contrario, sobre la abstención ciudadana. El gobierno no convoca elecciones salvo que pueda ganarlas. Y cuando las gana, sabe que las gana no porque ellos saquen más votos, sino porque el resto del país no vota. Por eso han sembrado la desconfianza en el órgano electoral, por eso han sembrado la desconfianza en el voto como instrumento. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. El gobierno sabe que es minoría y le importa poco, porque mientras tengan las otras palancas del poder, las van a utilizar para imponer su voluntad. Bueno, y les acaban de regalar esa palanca inmensa, que es el eslabón del Estado que tiene más cercanía con el ciudadano, como son los consejos municipales. Eso en relación al gobierno. Ahora quiero hacer una alerta en relación al campo democrático, a nosotros, a los ciudadanos que asistimos a este proceso desde la angustia de quienes queremos vivir en una Venezuela democrática, en una Venezuela donde la ley no sea letra muerta, donde el Estado de Derecho de verdad exista, donde la Constitución se cumpla. Miren, señores, quienes despreciaron de manera olímpica el participar en las elecciones municipales, quienes acaban de entregarle prácticamente el enemigo, al adversario totalitario, los espacios municipales, yo debo recordarles lo siguiente. Ustedes mismos lo dijeron. Es más, lo escuchamos todos en nuestras clases de formación social, moral y cívica cuando éramos niños. Así como la familia es la base de la sociedad, el consejo municipal, el cabildo, es la estructura básica de la república. La república nació en el cabildo. De ahí viene la expresión de nuestro himno nacional, seguid el ejemplo que Caracas dio. Fue el cabildo de Caracas el protagonista de nuestra gesta de construcción de república. Eso lo sabemos nosotros y también lo sabe el gobierno. Por eso desde el principio el gobierno se montó en una estrategia para destruir primero las juntas parroquiales y luego los consejos municipales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proyecto muy claro. Su estrategia es clara. Su estrategia es destruir todas las instituciones de la democracia representativa. Por eso anularon, eliminaron las juntas parroquiales y crearon los consejos comunales. Por eso ahora quieren destruir los municipios para imponer las comunas. Entonces, al regalarle al PSUV los consejos municipales de todo el país, sencillamente se le dio la facilidad para que terminaran de implantar su proyecto totalitario de un Estado comunal, un Estado donde las estructuras básicas no sean surgidas del voto popular, sino que sean estructuras asamblearias, tumultuarias, fácilmente manipulables desde la estructura de poder, desde el poder vertical. Eso fue lo que pasó ayer. Entonces, repito, más allá de la necedad, está diciendo, bueno, que tú votaste, que tú no votaste, que esto, que el otro. Bueno, ubiquémonos con seriedad y con aplomo, ¿no? Con serenidad en la nueva situación. La nueva situación es que ese espacio fundamental de la relación entre el Estado y la sociedad ahora lo ocupan ellos. Y lo ocupan ellos no para ejercerla, sino para destruirla.
Ellos llegaron al poder por los votos no porque creyeran en la democracia, sino para destruir la democracia desde adentro. Ahora se les regaló el acceso a los consejos municipales, piedra angular de la República Democrática. ¿Y qué piensan hacer con eso? Bueno, destruirlo, porque ellos no quieren consejos municipales. Ellos lo que quieren son su estructura de consejos comunales, maniatados por el tema económico, maniatados por la extorsión de los alimentos, y las comunas que, repito, son estructuras tumultuarias, asamblearias, fácilmente manipulables desde el poder. ¿Qué queda entonces? ¿Qué queda entonces? Bueno, yo sencillamente expreso mi opinión como lo que soy, pues como un activista social, como un luchador en los sectores populares, como militante de base de la unidad. Señores, creo que esta hilera sucesiva de derrotas desde el año 2016, 2017, 2018, hay que darle un parado. Hay que darle un parado. Nosotros no podemos seguir en esta paradoja de ser mayoría en el país, porque la inmensa mayoría de los venezolanos estamos en contra de este desastre, pero somos una minoría, una mayoría desorganizada, desconcertada, que ha escogido más bien pelear entre sí misma antes que definir un proyecto para transformarse de mayoría social en poder político. Bueno, eso es lo que queda hacer, pues. Eso es lo que queda hacer. Y en ese sentido es importante el aporte de todo el mundo. Por eso es que no podemos seguir incurriendo en la descalificación. Por eso es que no podemos seguir incurriendo en la práctica del insulto y la agresión, incluso a veces personal, moral, contra el opositor que piensa distinto. Eso es demasiado importante, pero también es importante ubicar con claridad que el proceso de reconstrucción de la esperanza democrática en Venezuela no puede ser dirigida, no puede ser organizada, no puede estar convocada por los capitanes de la derrota. No puede ser, pues. No puede ser. Todos tenemos un lugar que ocupar en ese proceso de recuperación. Pero los protagonistas de estos 3 años de derrota no pueden ser los convocantes del proceso de reconstrucción de la esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ese proceso se transformaría no en un proceso para conquistar las victorias del futuro, sino para justificar las derrotas del pasado. Eso hay que evitarlo. Y por eso es que es tan importante que con humildad, con más amor por el país que amor por el poder, quienes hasta ahora han conducido esta racha de derrotas después de la victoria del 2015, den un paso al costado y ciertamente permitan que de abajo hacia arriba, pero de verdad, no con congresos fantasmales, manipulados, de esos que antes de instalarse el congreso ya están listos sus acuerdos y resoluciones, de verdad, de abajo hacia arriba, de las bases, se reconstruya la esperanza democrática. Yo pienso que eso es fundamental, porque, repito, si hacía falta una prueba de que sin estrategia y sin dirección colectiva no se llega a ninguna parte, ahí tenemos el desastre patético del día de ayer. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.